y esta es de la traducción, quién sabe qué, Sí. depende de la época. ¿Por eso? ¡Ah, ya! Oiga, chamacos, luego de que el Papa Francisco dijera que los mexicanos viven su pedacito de guerra, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chang, Chong, contestó que sí, el país ciertamente vive algunas dificultades, ¿verdad? Pero que las está superando. Dijo que durante su visita a México, el señor Bergoglio, sumo pontífice, podrá darse cuenta del México que estamos viviendo y que se están tomando las medidas legales y políticas públicas para resolver esos problemas. Fíjate, nada más, ahora que ya se acerca la visita del Papa, ya empieza a haber discursos a propósito, ya empieza a haber guerrillas internas en la propia iglesia y creo que el Papa Tour se va a poner muy divertido. Empezamos con Debatitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. ¿Cómo estás, Nacho? Queridísimo Broso, qué gusto. ¿Cómo estás? Como siempre. Juan José Rodríguez Prats. Broso, mira querido. qué bien peinado. Pero, Broso, ya sabes. Rafael Cardona, querido amigo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Es que fue difícil, fue difícil. Muy buenos días. Beatriz y yo nos dimos cuenta de que fue difícil. Estaban Muy complicado. los compañeros de peinados tratando de hacer algo. Operación pero bien peinado. Sí, pero se resolvió como a la antigüita. Saliva y moco. Sí, para que machine. Distribución de los escasos recursos. Y Exactamente. un poco de spray, yo te vi que la estaban echando ahí. De la laca que usaban en la bombita azul, ¿te acuerdas? De aquella laca en los salones de belleza, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo, pues yo no iba al salón de belleza. Pero no me han acompañabas a contado. una dama o algo. No. Nunca. No, para nada. Ah, fíjate. No, imagínate. Pero sí lo vi en una película de Marga López. En una película de Marga López sí vi eso. Oye, tenemos Pero- muchos temas por donde Mira, navegar. yo partiría de que estamos a un año del centenario de la Constitución Sí, y sí. llevamos 99 años sacando por las calles del orgullo mexicano nuestra Constitución. La Constitución tiene propiedades terapéuticas, taumatúrgicas, es el concentrado más notable que hemos producido los mexicanos de la sabiduría cósmica. La Constitución sirve para todo porque a final de cuentas no sirve para nada en muchos aspectos importantes. Ahora, y la cambiamos y le ponemos un parche. Hablaba hace un rato el señor Marván de que la Constitución tiene capas geológicas. Y es un poco una Constitución hecha con la inspiración de los templos mexicas. Ahora que andamos buscando gentilicios, ¿no? Que pues llegaba a Tzayacatl y construía su templo, luego llegaba Maxtla y construía uno arriba, y después Moctezuma, el Ilhuicamina, ponía otro arriba. Pero finalmente el de hasta mero abajo, el que tenía el cogollo, el nudo del asunto, quedaba siempre invisible, inadvertido, destruido. Y ahora, casualmente, cuando ya vamos al centenario de la Constitución Nacional, empezamos a hacer la Constitución de la capital del país. Porque ya apareció hoy, pero fíjate con cuánto tiempo de distancia. Sí. Lo cual nos demuestra que somos un país en proceso. Somos una nación eterna y perpetuamente inacabada. Y por tanto infinita, porque si no la podemos terminar, pues no podemos terminar con ella. Y hoy precisamente aparece en los diarios la convocatoria del INE para decidir a los 60 independientes que van a formar parte de esa asamblea constituyente que nos va a decir a quienes vivimos en la capital del país, capital de este país desde el siglo XIV. Nos hemos tardado un poquito sí, porque se supone que de 1315 para acá ya se establecieron asentamientos civilizados en lo que eran las lagunas de este Anáhuac. Sí. Y a lo mejor nos podríamos llamar anahuaquenses, anahuaqueños. Que también es un rollo, ¿no? Tenochas. Entonces, bueno, pero lo que estamos viendo es que
aparece esta convocatoria porque va a haber dos clases de constituyentes, los designados y los elegidos, lo cual ya le da un matiz muy extraño a la propia composición y por tanto supongo yo que al resultado de esta futura constitución, que tendrá que estar lista aparentemente constituida para el mes de agosto, Sí. según dice aquí la convocatoria del INE, cuando ya se hayan resuelto las posibles impugnaciones al proceso electoral. Entonces el grupo de los constituyentes será uno de los temas. Ya vamos a tener, yo creo que dos avenidas de constituyentes. La actual, la que va para la carretera de Toluca, y otra que, a ver, se solicita calle sin nombre para que se le ponga Avenida Constituyentes 2, Sí, claro. Constituyentes bis o algo parecido. Pero mientras eso pasa, yo quiero señalar nada más algo de lo que se dijo aquí al final del programa anterior, de cuáles eran las expectativas que el gobierno podía tener frente a los mensajes del Papa cuando Así, el Papa llegara así a México. acabamos la vez pasada. Y yo mencioné quizás de manera equivocada la búsqueda de una viabilidad, cuando quizás hubiera debido decir de una legitimidad o de una comprensión al menos del fenómeno político nacional. Pues eso fue el viernes y el domingo, como dirían allá en la academia donde usted estudió, señor licenciado Veloso, en la academia en la donde patrulla. usted estudió, en el Instituto Patrulla de Hernández Chávez, mal conocido como Pico de Oro. Entonces, tómala Barbón, le dicen, tómala Barbón, y el editorial del periódico, el hebdomadario de la arquidiócesis de México, la fe. Desde la fe, dice que aquí la basura no se va a ocultar abajo de la alfombra roja y que este es un país hundido en la violencia, la injusticia, la corrupción y ya hablando de la cosa con la que peinaron dices, ¡mocos! José, le dan un soplamocos y entonces le dan un soplamocos al régimen y aparece, y aquí es donde yo veo algo raro, aparece el cardenal Suárez Inda a decir lo que dice desde la fe no es la expresión del episcopado mexicano. ¿Qué es el episcopado? Es el conjunto de los obispos. Sí. Y la conferencia Él del dice, no, episcopado es es la autoridad. Una gacetilla, dice. Y dice que es una cosa exagerada y amarillista. Sí. Pero el miércoles el Santo Padre dice exactamente lo mismo que dice el editorial del periódico. Entonces, a mí me parece que debe tener una gran circulación el semanario, porque hasta el Papa lo leyó y lo reprodujo, lo memorizó y lo dijo así casi como si le estuvieran tomando la lección. O la otra posibilidad, que desde el Vaticano haya llegado eso que llaman ustedes los políticos, una tarjeta informativa con los lineamientos generales del criterio papal en torno de la clase de país al cual va a visitar para traer su mensaje de paz y de esperanza. Ese es otro tema, porque tenemos que sacar la agenda para irnos a un corte. Y Osorio que dice que está parcialmente informado, que ya que venga aquí a la realidad, Que ya lo va a ver. ya lo va a ver. Claro, porque no hay mejor maestra que la observación directa. No hay mejor conocimiento que el que te permite tu ojo, que el que te permite tu oído. Y que no deja de dar ternura. Que dice, sí, en efecto hay algunos problemitas, pero ahora que venga va a ver cómo los estamos resolviendo. Problemas, Va a ver. problemas que Va a ver están la siendo realidad del pueblo atendidos. mexicano. El pueblo mexicano le va a decir su realidad. Ahora, Exacto. yo veo que hay ahora algo, yo cubrí visitas papales anteriores, desde la primera que hizo el Papa Juan Pablo, y yo nunca había visto una capacidad de ensayo para las organizaciones papales como la de ahora. Hoy están haciendo en Ecatepec el simulacro de los 300,000, ¿Sí? ni Leónides, ¿no? 300,000. El ensayo y vamos a cubrir todo. Ya intervino la Comisión Federal de Electricidad, ya intervino, bueno,
hasta la Secretaría de Comunicaciones está poniendo antenas provisionales móviles para que la telefonía celular siga funcionando durante todo el recorrido del Papa, los 8 kilómetros del Papamóvil, que van a ser más que los 8,000 kilómetros de Álvaro Obregón en campaña, ¿no? Entonces, por una parte, creo que hay una intención de apabullar al pontífice con una organización que le refleje, le revele y le entregue la mexicana alegría. Pero yo creo que este hombre no es tan populachero como lo fue el pontífice polaco, que a ese sí le gustaban las multitudes, las concentraciones, gritan los mexicanos, no lo dejaban dormir, le llevaban mariachis. Sí. Y creo que aquí ahora va a ser una cosa mucho más seca, y mucho de parte más, de él. de parte de él, por su propio temperamento, que aun cuando es un hombre que tiene buen humor y que hace chistes, Cálido, que muy dice cálido. que no quiere tequila, ni chile, ni picante, ni cosas de esas, pero creo que es una visita como un poco más profunda, más intelectualizada dentro de lo que sigue siendo un fenómeno religioso y un fenómeno de fe. Esto ya lo veremos a partir del próximo viernes, no saben a qué hora llega, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe a qué hora llega el Papitas? A las 12:30 del día, todavía vamos a poder hablar de ese tema el próximo viernes, pero ya también tenemos eso en la agenda, lo del Papa y lo que puede representar la llegada de Francisco. Tenemos también lo del mando único, ¿no? ¿Correcto? Tenemos también... Que no se sabe si el mando... Espera, que llega el viernes 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. No se sabe si lo del mando único ya, como los virus, ya mutó. Está mutando. Está mutando porque ahora ya no es mando único, ahora ya es policía única. Está mutando. Entonces, yo estaba muy de acuerdo con todo lo que en teoría implicaba el mando único en cuanto a un método de coordinación de los esfuerzos de los diferentes estamentos de las fuerzas policíacas, pero ahora, y no estoy haciendo ironía de lo que dijo el señor licenciado Broso, pero ahora creo que se está politizando el mando único, porque ya lo agarraron en la CONAGO. Y la explicación de lo que es la CONAGO no la voy a dar yo, la va a dar Rodríguez Prats, que tiene muy ensayado ese capítulo de la CONAGO que dice que es anticonstitucional, disfuncional, innecesaria y que es una costosa patraña. ¿Qué más le dijiste? Y adheriré, voy a Exactamente. adherir otra cosa que te puede servir, porque tú has llevado esa parte del discurso de CONAGO, pero que después de ver lo del mando único, se me ocurre y te lo regalo. ¿Sí? La CONAGO tiene la vocación del estómago. Sí, todo lo convierte en eso, ¿verdad? Así Oye, es. pero ¿por qué no en vez de mando único, por qué no la CONAGO nos propone el mundo único? Son capaces. Pues sí, pues ya de una vez, ¿no? Son capaces. El mundo único. La impunidad, la llegada de Moreira. Ah, el linchamiento que fracasó, ¿Cuál linchamiento? el de Moreira. ¿Cuál? Pues ¿no viste? No vi. Lo ¿Cuál? iban a linchar en el aeropuerto No y se salió corriendo. ¿En serio? En un Mercedes. Ay, Mercedes, todo el mundo tiene un Mercedes, por favor. Pero también habrá que hablar de... Pero no todo el mundo es jubilado de la Centec. No, los Del Mercedes son Cente. muy baratos. Tendremos que hablar del caso Moreira, a fuerza, ¿no? Es que hay dos ¿No hay casos mucho? muy... Digo, a mí me Que parece... se mancharon su honor. Le mancharon su- el honor. No manches. Le mancharon el honor. Hay muchos honores manchados recientemente, porque ya ves que una corte de Miami le anda hablando a la señorita del Castillo Sí. para que vaya allá y hable allá de qué sabe del hombre que era el perseguido Número uno. también allá. Y luego acá le dijeron que si no era tan amable de pasar a firmar unos autógrafos y dijo que no, que ella con el fijapelo de que no. Y ahora ya le dijeron, no, ahora sí. Es un show. Bueno, yo creo que toda la introducción de Rafael es que la
el mundo de la política anda bastante bajo, volando bastante bajo, ¿eh? Sí, anda volando bastante bajo y vamos a tener que encarar eso después de que llegue el corte. ¿Algún tema que se haya barrido? No, yo creo que el tema también de la impunidad, del cual habló Derbez, el rector de la Universidad de Puebla, Que los de números... las Américas de Puebla, bueno, que los números ¿Pero son qué hay fatales para de el nuevo país, en pero eso? bueno. Que está escrito. Pero es que... Pues en el INEGI lo publica. Sí, pero lo que pasa es que hace un año ellos lo hicieron No, pero en la tiene cosa que ver- mundial. Es Tiene que ver decir, con tu tesis, Nacho. más que los índices, el tema es la visión que es a la que se refiere Derbez como una explicación de todo lo que está sucediendo en el país Sí. en materia de inseguridad. Es lo interesante. Sí, Y sí, aparte, claro. la idea de esta investigación que tiene la Universidad de las Américas de Puebla tiene mucho que ver con algo que el señor doctor Marván ha estado repitiendo aquí desde hace mucho tiempo: la desatención y la insuficiencia y el poco profesionalismo y por consecuencia la poca eficacia del Ministerio Público. Pues sí. Porque dice, bueno, una agencia del Ministerio Público por 200,000 habitantes, pues simplemente las cosas no pueden dar. Y tratando de hacerlas bien, se pueden hacer bien por volumen y por desatención. De esto vamos a platicar después de este corte de Batitlán. Sigue al aire. ¡Órale! Ya, chamacos, vean ustedes nada más. ¡Qué lindura! Bueno, toda esta semana que estamos terminando hoy, excepto este viernes, desgraciadamente, hemos tenido un juego de luces más allá de cualquier pirotecnia. El sol nos ha retratado casi figueroicamente las escenas que hemos tenido aquí todas las mañanas alrededor de Don Goyo y mi reata, que coopera con lo suyo para que la belleza se complemente y que también surja la fantasía y quizá algún deseo. No. Y además estamos escuchando, en 2004 se grabó al argentino Andrés Calamaro. Presentó su octavo disco, al que tituló El Cantante, donde interpreta varios temas de autores latinoamericanos, entre ellos Volver, de Carlos Gardel. Se hizo acompañar de los músicos flamencos Javier Limón, el Niño Josele e Israel Suárez, el Piraña. Gran disco, gran. Y entonces estuvimos platicando los temas. ¿Cuál les gusta para empezar? Bueno, ¿Qué? empezaste a hablar sobre el tema de la Constitución, dado Sí. que hoy se conmemora la Constitución. Claro. Y a mí me parece, Broso, que efectivamente, bueno, el trabajo que estará haciendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM me parece que es muy importante y muy necesario, dado que efectivamente se ha traicionado a partir de todas estas reformas caprichosas y a capricho de sexenios y de partidos políticos, se ha ido traicionando el espíritu fundamental de una Constitución que en sus orígenes fue liberal, fue social y cumplió con una serie de objetivos que eran consecuencia de un gran movimiento y de una gran revolución. Yo te diría, y que a propósito, y un poco ligarla con esta Constitución que está por redactarse para la Ciudad de México, donde yo diría que uno de los puntos que habría que cuidar, o dos, que sin duda uno de ellos, pues son estos temas de vanguardia que se han ido conquistando en la Ciudad de México en materia de libertades, en materia de derechos humanos, pero yo te diría que a mí me interesaría fundamentalmente un punto, y es que en esta Constitución de la Ciudad de México se preservara la laicidad. Es decir, creo que es un punto que hay que cuidarlo, porque si tú no cuidas la laicidad, estarías poniendo en riesgo el resto de las libertades. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que ese es un punto fundamental. Otro al que hablabas tú sobre el tema del Papa, bueno, pues yo creo que el Papa es un gran reformador. Es un reformador no solamente del poder eclesiástico, que por supuesto le está dando una gran lata a la jerarquía eclesiástica acostumbrada a vivir de una serie de privilegios, pero también es un gran reformador del poder civil, a propósito de todos esos señalamientos que ha venido haciendo a la forma como los jefes de Estado deberían de ejercer el poder, con la idea de
bajar nuevamente o bajar, irse a las calles, acercarse a la gente y verdaderamente ejercer la democracia con la ciudadanía, con el pueblo. El tema migratorio, que también el Papa lo pondrá en la agenda número 1. Y porque está también en Claro, en y el porque top. además, fíjate, allí en Europa, el Papa marcó en el tema de la migración, Europa con una crisis de migratoria muy importante, pero lo que hizo el Papa fue, porque además es un hombre que está tratando de cambiar el imaginario, es decir, es un hombre que está construyendo nuevas imágenes. Y este hombre, el Papa Francisco, se fue a Lampedusa, esta parte de Italia donde llegan una serie de migrantes, de cadáveres, y ahí hizo un acto simbólico que fue precisamente el que provocó que Angela Merkel y una serie de jefes de Estado europeos cambiaran esta cerrazón que tenían con respecto a recibir y tener una actitud solidaria frente al flujo migratorio y tomar una actitud más de apertura, que luego se le reclamó y se le criticó a Merkel, pero ahora Europa de alguna manera tiene una actitud mucho más humanista. Pero bueno, el Papa me parece que viene a conmover, yo creo que viene a simbrar. Él dijo, yo no vengo a tapar nada, yo no vengo a tapar ni narcotráfico, ni vengo a tapar problemas de corrupción, y no tiene por qué hacerlo, dado que su misión y su compromiso fundamental ha sido precisamente transformar, cambiar, revolucionar. Así es que, como tú dices, yo creo que vamos a tener una visita muy interesante. Ni vengo a pasar la canastita, dijo. Claro. No vengo aquí a pedir nada. Sí. No, vengo a presentar. Ahora, a mí me parece que resulta absolutamente obvio ¿Qué? el mensaje papal. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es obvio? Porque la Iglesia tiene solamente fundamento en el Evangelio. Y basta, cualquiera que haya leído el Sermón de la Montaña, sabe de qué lado tiene que estar siempre la Iglesia. O debe estar. Que la jerarquía, O debe que la estar. jerarquía se pueda mover y salir de esos principios, no quiere decir que los abandone. En algún momento los puede traicionar, pero abandonar, ¿no? En muchos momentos. Ok, pero en estos momentos de renovación, de transformación, en los que este papá necesita demostrar, entre otras cosas, que esta iglesia no es la iglesia de Marcial Maciel. Esta iglesia tiene que regresar. Yo creo que esa es una parte muy importante. La iglesia. A ver, Espérame. Mira, déjame nada más antes contar. de la llegada, Permíteme. toda la primera Espérame un segundo, nada más te platico. Dices puras cosas obvias. Cuando se iban a restablecer las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México, yo tuve buena fortuna de conocer al que fue primero delegado y después nuncio, a Prigione. Y yo le dije a Prigione algo, le pregunté con un sentido de provocación. Le dije, oiga, aquí hay en México dos iglesias, la iglesia de Méndez Arceo y la iglesia de Corripio. ¿A qué iglesia viene usted a representar? Me dijo, yo vengo a representar a la iglesia de Cristo. Bueno, eso es lo que están retomando los hombres de la avanzada jesuita con el Papa por delante. Entonces, es obvio que se tiene que poner del lado de la paz y de la justicia. Bueno, pero es también, obvio. pero también es resultaría obvio, o sea, si vamos a las obviedades, porque ya tuvimos un papa aquí, tuvimos la visita de un papa que no quiso tocar el tema de los abusos. Correcto, por supuesto. No lo quiso. Uno lo solapó Exacto. y el otro no lo quiso tocar. Así el es. otro lo cayó. Así sucedió. Y entonces estaríamos esperando que sonaran también las campanas por ahí, como para decir ya entendimos, ¿no? Mira, Broso, yo creo que la Iglesia, con sus 2000 años, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, tiene una gran sabiduría. Para mí la Biblia es un tratado de liderazgo. No son hombres impolutos, por el contrario, son hombres pecadores que vienen a ser conversos y rescatan el valor de la palabra. Para mí, he estudiado los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Ratzinger, que fue un gran filósofo, ese debate con Habermas, y este hombre que nos
convoca de nuevo a creer en la palabra, a que la palabra puede sacudir conciencias, a que las ideas convencen, a que es posible que mediante la palabra se siembren grandes acuerdos de solidaridad. Tiene una habilidad para decir cosas sabias en breves palabras. Por ejemplo, cuando dice, la ética es la floración de la bondad. La ética es la floración de la bondad. Entonces, eso que dice Rafael, que se abocan a lo mismo, qué capacidad de decir lo mismo con tanta sabiduría y con tanta actualidad que sacude conciencias y suma voluntades. Y esa es una lección de liderazgo que nos viene a dar el Papa. Para mí, liderazgo del bueno, liderazgo de que la palabra se puede rescatar y que transmite sentimientos y emociones. Quisiera yo referirme a lo de la Constitución porque te quiero recordar una fecha gloriosa en tu carrera en los medios, la primera vez que me entrevistaste, porque yo... ¿Cómo olvidarlo? Ahí ¿Cómo coronaste olvidar? tu carrera. Porque Ahí me pude haber retirado, pero quise seguir trabajando. no, ahí fue el trampolín. Ahí fue el trampolín que te proyectó. No, pero ahí me entrevistaste, ahí Entre me... el otro que conocía a Prilloni y este que por primera vez... Ahí me entrevistaste porque yo utilicé una denominación derecho masturbatorio. Sí, claro. Porque ese es el derecho que tenemos, es un derecho que nos aparentemente nos resuelve, nos satisface, no resuelve nada, que acaricia la realidad pero no resuelve nada. También en tribuna, y se me criticó mucho, yo dije que la Constitución era un bodrio y una monserga. Bodrio porque se hace de las sobras de muchas sopas. Eso que dice Beatriz, sí, el 57 fue liberal y tenía muy claro. El 17 es un nacionalismo revolucionario, socialismo, es un estallamiento de buenos deseos, confundir la Constitución, el artículo 27, como bien lo dice Emilio Rabasa, no es artículo, no son normas jurídicas, es un tratado. Pero mira lo más grave que dice Diego Valadez. A una pregunta, ¿es adecuada la Constitución a las necesidades del país? En el 2001, 45% decía que sí. En el 2011, 27.8%. Y en el 2015, 22.2%. Qué grave que nuestro texto más importante, sí, de cada 5 mexicanos solamente uno crea que es un documento respetable y adecuado. Y esto tiene que ver con lo que también se trató aquí de la impunidad. Porque tiene razón Luis Ernesto Derbez, y me parece que es un buen ejercicio, cuando dice que como no se castiga, voy subiendo en mi nivel de lo que me atrevo a hacer. O sea, eso es lo que provoca la impunidad. Sí. Y dice después que no es el problema corrupción, delincuencia, sino impunidad. Y mira, hay casos que verdaderamente asombran. Recordemos hace mes y medio, 2 meses, que aquí felicitábamos a Santiago Nieto porque se había atrevido a solicitar una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar. Yeah. ¿Qué sucedió? Sí. Porque dijo, devuélvanme el documento que puse porque voy a perfeccionar considerando las observaciones que hace la jueza y a solicitar de nuevo la orden de aprehensión. ¿Y? Humberto Moreira, hay un ejercicio que hacen los coahuilenses. La Constitución dice que solamente se puede contratar deuda para obra pública o proyectos productivos. Sí. Bueno, Moreira compromete en 36 mil millones de pesos la deuda, pero sumando todas las obras de las que él informa en los 6 documentos de su informe, sí, suman 18 mil. No toca. ¿Dónde están 18 mil millones de pesos? Pero además 2 mil logrados a base de documentos que no pasaron por el Congreso. Pero además, ese tema ya está diagnosticado. Eso es lo grave y lo que tiene que ver con el documento del señor Derbez de la Universidad de las Américas, tiene que ver justamente con eso. O sea, todo el mundo sabe que hubo papeles apócrifos. Hay detenidos, que hubo peticiones todo el mundo. Hay gente detenidos en Estados Unidos. Y le decomisaron dinero diciendo que había pasado. Ya lo sabe todo, lo saben todos. Aún lo documentado no está claro dónde fue. Así es. Aún lo documentado. ¿Dónde está? Pero como no hay nada. O sea, como finalmente... Ni siquiera hacer una investigación. Ni siquiera hacer una investigación. Pero mira, Broso... Y si tú... Fíjate nada más que
perdón, todos, qué chingadera. Son esas. Si tú en este momento dijeras, se te ocurriera decir, porque te sale del ronco pecho, de que a ti te parece que el señor Moreira es un ladrón, Estoy lastimando su honor. no, te demandaría por difamación. Es que, Broso, Te demandaría por difamación y ganaría. Broso, hay leyes en México Está que cabrón. se han hecho, como escudo para no hacer justicia. Ese es lo más grave. O sea, no se prueba. Bueno, es justamente ¿No lo que tienes? hablabas de ¿Del la derecho? de la Constitución del 17 y que es Valadez. Diego Valadez y Héctor Fix son los que están No, trabajando y en está ese asunto. Ferrer MacGregor y y Pedro Salazar, y decía- que ya pueden y quitarle, disminuyen 17,000 palabras que van a la ley de Sí, desarrollo, sí. de desarrollo constitucional, pero Perdón, hay algo perdón. más grave. Sí. Nada más déjame hacer. Perdón. No, mira. Lo que estaba diciendo es, estas personas nos están diciendo que según la coyuntura le han ido cambiando cosas a la Constitución, de tal Que ya forma no es que reconocible. después ya no se puede leer porque en un momento dado convino cambiar una palabra por esta. ¿Por qué? Porque en ese momento esa palabra iba a salvar a un grupo o a una persona. Y así se ha ido la Constitución Nada todo el nada más tiempo. déjame hacer esta última reflexión. Mira el ejemplo que La nos última, está dando. la última. No, la última de esta intervención. Mira el ejemplo que nos está dando Latinoamérica. Otto Pérez Molina está en la reja, que está detenido en Guatemala. Francisco Fuentes está con arraigo domiciliario en el San Salvador. Honduras nos da un ejemplo enorme, hace un convenio con la OEA. Vénganme a investigar y ayudarme a atacar la Igual que corrupción. Guatemala. Ojalá. Ahí sí sería una señal. Tú supiste, se lo pregunté a Marta Lamas ayer, y ella no estaba enterada. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes se enteraron por algún medio de la reunión que hubo esta semana en la ciudad de Antigua, en Guatemala? Donde estuvo reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo el grupo de expertos internacionales que está persiguiendo lo de Ayotzinapa, el grupo de Naciones Unidas que se encargó de la investigación en Guatemala del presidente y el gabinete. Ahí estaban todos ellos para platicar de cómo iba o cómo podía ser posible implantar o llevar, exportar eso que se hizo en Guatemala a otros países, incluyendo México. Y Broso, ve la actitud. Nadie hizo una nota, nadie Y hizo Broso. una nota. E iban personalidades de toda la América Latina. Ve la actitud de Madeleine Michelet, que se enfrentó con valor cuando Michelle. perdón. Bachelet. Bueno, pues esa. En Chile. Dina Rousseff está pendiente, ahí está pendiente de un hilo. Sí. Y Cristina Fernández de Kirchner Ya perdió. también tiene un problema allá en Argentina y está detenido Fujimori. Nos están dando ejemplos los países que están más próximos a nuestra realidad, que son los países latinoamericanos. Nos están dando el ejemplo de cómo se debe aplicar la ley. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Gracias. Una cosa genial. Muy fuerte. El Barbosa. todo eso. No, Barraza. Se llama. Estábamos chismeando los asuntos del interés de Juan José, que desde luego no llegarán al aire, pero estábamos hablando de esos intereses. Pero, no. Pero podríamos estar hablando del constituyente o del mando único. Bueno, yo creo que me toca hablar de la Constitución. Por favor. Es más, deberías estar en la constituyente. Probablemente. Deberías. Probablemente. No te vayas. Entre tanto tema y tanta palabrería, digamos, yo creo que sobre la Constitución, lo del 5 de febrero, digamos, lo que hoy se cumple, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? En primer lugar, no se nos olvide que una Constitución, como dijo Woodrow Wilson, es un conjunto de fines políticos con medios políticos.
No es un acto académico, digamos, de vamos a armar el lenguaje perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están plasmados ahí una serie de pactos políticos para realizar objetivos políticos. O sea, algo que sí se debe politizar. No, es la esencia de la política. Antes que alguien diga, no politicemos. Es la esencia de la política, Es será lo la que dice- norma de normas. Es lo que dice Giovanni etcétera, Sartori, etcétera. de Espérame. que él desconfía mucho de la técnica Cuando legislativa constitucional. cuando hablamos mal de la Constitución mexicana, tenemos siempre en mente la Constitución norteamericana, Sí. que nada más tiene 26 enmiendas Sí. contra las 500 y 27. las miles de palabras de la nuestra, etcétera, etcétera. 8,300. La excepción es la Constitución norteamericana, no la nuestra. O sea, el problema Sí. que tienen en Estados Unidos actualmente es la dificultad de reformarla. La tendencia en el mundo, sobre todo de los 80s en adelante, es la multiplicación de las reformas a la Constitución y el incremento de las palabras. Sí, sí. Y la verborrea y el derecho aspiracional, etcétera, etcétera, es una tendencia, a lo mejor nosotros, si tú quieres una tendencia un poquito más arriba de lo que pasa en otros países. Ajá. Pero es general la tendencia. La tendencia es general y algo que es completamente contraintuitivo contra lo que uno pensaría. Siempre creímos que la fuerza del presidente reformaba la Constitución, porque controlaba todos los mecanismos de reforma. Ajá. No, lo paradójico es que con la pluralidad y la división de más partidos, se hace más cotidiana la frecuencia de pactos políticos y lo que era ordinario, lo que era política ordinaria, lo que era extraordinario se vuelve ordinario reformando la Constitución. ¿Por qué llevar tantas cosas a la Constitución? Simple y sencillamente para tratar de incrementar la posibilidad de que se cambie en un momento determinado. Entonces, me parece muy encomiable el esfuerzo que hace Jurídicas para hacerla pues, más legible, etcétera, etcétera, más entendible, hasta donde lo he visto. El mérito realmente es que no cambia en ningún sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es lo que es impresionante, No, nada más la pero pule. con todo respeto, Sí. es un ejercicio, desde mi punto de vista, ocioso, porque pues, la constitución académicamente correcta es una cosa muy diferente que la Pero no constitución están política. haciendo eso, Sí. Nacho. Sí, no están sí. haciendo eso. Pero- Ahora, con respecto al Papa, estoy absolutamente de acuerdo con Rafael. Creo que queda claro que para este Papa no hay duda que está del lado de la justicia y de la paz. Nosotros podemos discutir si estaba o no estaba, de acuerdo con los cleros y demás. Y antes de venir a México, digamos, hay un acto que me parece de suma trascendencia, que es la reunión en Cuba con el jerarca el jerarca ruso Ah, ¿sí? de la Iglesia Ortodoxa. Sí. Cosa que el rompimiento se dio en el 1050. No, y la reunión de Holanda. Y la reunión de Holanda Mucho es la más segunda. importante todavía, No. en la que se junta con los luteranos. Se va a juntar con los luteranos a celebrar conjuntamente 500 años los 500 años de de, las la reforma. 95, de los Pues ya que aquí 95. si dijo Norberto o dijo Suárez Íñiguez y demás, la verdad estamos muy... Y también coincide esto con lo que Está bastante por encima, digamos, de estas pequeñas. No, bueno, pero tienes toda la razón. además, Fíjate. decía Beatriz, porque citaba a Beatriz, una serie de cosas que están pasando en el mundo al mismito tiempo que le toca al Señor ser papa. Y que no puede evitar ver y que ya no se puede evitar ignorar, como muchas veces lo hizo la iglesia. La iglesia hizo que la Virgen le hablaba, nada más oraban para que todo mejorara, o se iban con la parte incorrecta de Efectivamente, del mundo. Broso. En este momento no Yo sí tiene creo que otra. allí, en ese sentido, desde Juan 23, Sí. no había uno que entendiera el sentido hacia dónde va el mundo Exacto. como este. Es decir, está Los procurando, demás mira, contenían, digamos, Sí. y surfeaban. Sorfeaban la realidad. Mira, Pero yo creo que- acomodarse al mundo, Juan 23 y Francisco. León 13. Sí. yo creo que León Francisco, XIII, Soy más joven que tú, no en te lugar de adaptarse al mundo, yo creo que está tratando de modificar este orden mundial que, al final de cuentas, Y es un entendiendo hacia desorden. dónde- pero entendiendo Porque hacia además dónde va. de reunirse con todos estos grupos de iglesias distintas,
bueno, lo que hizo también en Jerusalén, es decir, llegó a Jerusalén, llegó al Muro de los Lamentos, se reunió ahí con la iglesia judía, se reunió con la iglesia maometana. Entonces, bueno, es un hombre que está tratando de hacer una serie de reformas y de cambios muy profundos. Pero aparte, Broso, yo creo que un poco sintetizando lo que estamos hablando aquí, fíjate, estamos hablando de una constitución que ha sido traicionada, constantemente violada, traicionada en sus principios fundamentales. Estamos hablando de la corrupción. Estamos hablando, en síntesis, de que este es un país al cual no le gusta la justicia. No estamos enojados, estamos al margen y estamos despreciando constantemente la ley, su aplicación, su procuración, lo que es muy preocupante. Mando único, tú lo mencionabas. Vamos a ya no utilizar el término politización, pero sí lo que vamos a decir, Broso, es que a partir de que se presenta la iniciativa del mando único policial, los partidos políticos todos comienzan a medrar, a tratar de sacar provecho con un tema que es fundamental en este momento, no solamente para el país, sino para cada uno de nosotros, para cada ciudadano y para la sociedad, para el pueblo de México. Sin embargo, los partidos políticos se dan ese gusto, ¿no? Ahora, pero a ver, el tema, el mando único se ha reducido. Los partidos mira, el mando único se ha reducido en este momento en la discusión. Así, las policías municipales, las 1,800 o las que sean, deben de desaparecer y si debe de haber 32 policías estatales, cuando creo que el tema es mucho más profundo. Porque aquí, cuando el cáncer de la violencia, que además también de alguna manera lo decía Derbez, pero bueno, el cáncer de la violencia que está en las entrañas de los municipios no solamente radica en que si los policías municipales son corruptos o no. Por supuesto que eso de alguna manera contribuye a la violencia, pero aquí el tema es que los grupos parlamentarios, nadie de ellos ha discutido las condiciones en las que están los municipios donde se están generando los mayores índices de la violencia. Yo preguntaría a los legisladores, perdón, Beatriz, yo les haría en eso está una la discusión. pregunta a los legisladores. ¿Por qué no cambian el orden de la pirámide a la hora de asignar los recursos? ¿Por qué cada año simplemente siempre le dan a los mismos, a los estados y a los proyectos que requieren más dinero, y los municipios constantemente y cada año permanecen en la marginación y en el olvido y en el subdesarrollo? Por lo mismo que tú estás diciendo. A ver, usando tus propias palabras, estando así de claro el asunto, la propuesta del mando único no es el principio de medrar. Bueno, Pero a mira, ver, no, pero mira, a yo ver, muy creo... lamentable. Vamos a dejarlo todo en los gobernadores. Yo creo es que hay la posibilidad de construir un modelo policial donde haya una entreveración. Es decir, ¿por qué vas a eliminar las policías municipales donde funcionan? Y además, sin duda, los presidentes municipales Beatriz, sí requieren Beatriz, de un mando policial Beatriz, para resolver Beatriz, lo esta cotidiano. esta Se discusión- puede construir un modelo entreverado, pero lo que no Beatriz. se vale es que los partidos políticos estén únicamente centrados en el sí o en el no, y además Bueno, pero y en por un año favor. electoral También donde haciendo están el juego. tratando de sacar raja política de la seguridad cuando, caray, no se vale. Por favor, que vea cómo evolucionó la discusión de esta semana. Sí. Exactamente en el sentido que ella está señalando, que dice que no existe. Sí. O sea, el planteamiento de Ríos Peter es clarísimo y el planteamiento del PAN también es clarísimo. ¿Dónde coinciden? Coinciden precisamente en vamos segmentando, vamos Los que analizando funcionan, los que funcionan. Es decir, todo lo que dice que no pasa y que están medrando es exactamente lo que ha venido pasando esta semana, al grado de que Por eso- hoy el propio Osorio Chong El dice, hoy el propio Osorio Chong. Ah, no, El primero decía, posicionamiento de la oposición ha sido más mediática
que verdaderamente Mira, auténtico. no es tienes muy la menor triste, idea de lo que Broso. estás hablando. Es muy triste No que tienes este la menor debate, idea que este debate de lo que que está estás superado hablando. en todos los países, que es la coordinación de los órganos de seguridad, todavía estemos Perdón. atorados Discúlpame, Juan en José, esto. pero no estamos atorados ahí. Por eso hacía yo la pregunta de que si Medrar no empezaba con el mando único. O sea, finalmente te vas a los No, pero, municipios. a ver, A lo más, te vas a lo más frágil, los municipios. Hay municipios muy importantes. Hay municipios que no necesitan mando único. Tienen el poder. Y hay municipios que tienen un cierto grado de certificación Sí, de la policía. desde luego. Y hay estados que no pero cumplen. todo lo mandas al municipio. Todo lo mandas al municipio con el presidente municipal que se dejó comprar por los que dominan la región hace 40 años. Es decir, yo creo que deberíamos empezar a encarcelar gobernadores y procuradores y entonces empiezas a hacer la cadena. No irte con los más jodidos para decir, bueno, te vamos a poner a alguien que te enseñe, porque no sabes, pendejo. Te vamos a poner aquí a policía y tú te callas. No, porque el gobernador es el que te va a mandar. Nunca hemos ¿Por qué no cambiado. revisas a los gobernadores primero? Nunca hemos cambiado tanto cosa- en tan poco tiempo tantas leyes y nunca hemos estado tan mal. Y ahorita me da la impresión, por ejemplo, que hacia la Constitución del Distrito Federal me están informando que ya los va a asesorar el tío Lolo. Pues ya, claro. ya los va a asesorar el tío Pero Lolo. no rompas el tema. Pero mira, dice... Hay una cosa que yo no entiendo por qué no empezamos por el principio. ¿En dónde funciona el mando único? En el único lugar de la República Mexicana donde no hay municipios, ¿Distrito Federal? que es la Ciudad de México. Ya ese no existe. Ah, es cierto. En la Ciudad de México, en la CDMX, raíz cuadrada 4AB menos A la 5A a la 10ª potencia, CDMX, aquí funciona el mando único. Hay 14 estados donde hay apariencia de mando único. Sí, porque tienes delegados. Ahora, el problema yo creo que está siendo visto con una óptica un poco Legaloide. distorsionada. Legaloide. Lo único que deberíamos de hacer en este país, si de veras queremos mantener la estructura que nos viene de la época precolonial, porque el primer municipio de este país se funda cuando no hay a quien gobernar. El primer municipio de México no tiene habitantes. No tiene. Antigua. No, de este país. Oye, Broso, Que fue en funda Hernán Veracruz. Cortés. Bueno, ¿y a quién gobernaba si acababa de llegar? No había quien gobernar. Y se funda un municipio, ¿para qué? ¿Para gobernar? No. Para retirarse del dominio político del gobernador de Cuba, de quien venía huyendo. Entonces, el municipio no se funda como una organización de administración pública, sino como un recurso legaloide para evadirse de la acción de la justicia. Así empieza la historia del municipio mexicano. Ya después se convierte en avenida y se llama municipio libre. Sí, pero es otra cosa. Pero también Bueno. lo que hay que tener mucho cuidado es a no prestarse a toda esta simulación. Bueno, claro, porque entonces- es toda una simulación. entonces no porque simulemos. ustedes vean lo que pasó en Michoacán. O sea, cuando las autodefensas. ¿Quién organizó a todas las autodefensas y quién las armó? El señor que está encargado ahorita del deporte mexicano. mira, Fíjate nada Ve más. como tú decías el otro día, y ahora va a desaparecer el deporte. Seguramente el olimpismo mexicano va a desaparecer, porque ahora las autodefensas ya no existen. No, van a poner- legalmente, porque sí existieron. Van a poner a los de tiro propósito con lo que arco tú en las decías, autodefensas. De estas, Claro, de sí. estas contradicciones y de que algunos mandatarios deberían de estar en la cárcel. Fíjate, a propósito de estas contradicciones y de lo que decía Derbez, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, en su informe, bueno, la pregunta es, ¿para qué aprendes delincuentes? ¿Para qué buscas un mando único policial si, para empezar, no estás metiendo a la cárcel a quienes, no estás haciendo justicia? Es decir, por un lado estás permitiendo la impunidad y por el otro lado estás buscando la construcción o la creación de policías sofisticadas que al final del día, debido a que lo otro está pervertido, todo el proceso de justicia, no vas a poder combatir los orígenes de la violencia o las Y causas nos de la lleva violencia. a una o la- ecuación o a una premisa así es. que se hablaba desde la administración de Bueno. Calderón.
¿Por qué no empiezas primero limpiando la casa? Porque en la casa hay quien te puede meter, zorrajar 4 o 5 puñaladas. Y después te vas a ver cómo haces la norma allá afuera, pero Mira, primero te aseguras mira, Broso, que adentro, en el que adentro todos trabajen para lo Permíteme, mismo. Nacho. En los procesos ahorita, solamente hay 2 casos en los que hay retenidos de nivel político. El Baester, que con todo y que haya hecho lo del sindicato, obedece más a cuestiones políticas, y debo decir en el caso de Andrés Granier que él se entregó. Andrés Granier vino y se entregó simplemente como dato, y están en libertad una serie de gentes probadas. Yo no sé qué sucede con el Bronco que amenazaba y todo, y ahí está Rodrigo Medina, o en el mismo Sonora que todos los días estamos viendo escándalos, o por ejemplo lo que sucedió en la Benito Juárez, cuando está clarísimo en la extorsión, a la extorsión de AS Deportes, la simulación. ¿Se van contra Padres? No, primero alrededor de Padres. Lo que va en el centro se puede negociar. Ya cuando esté en Nigeria. Igual en Nuevo León. Vámonos por las entonces va a salir la orillitas. orden de prisión. Y vamos por las orillitas y mira, te tengo aquí, te tengo los expedientes. Así que suelta las manitas, afloja el cuerpecito, porque te tenemos. Entonces se convierte todo en una extorsión Yo sí quiero política. remarcar una cosa. O una negociación. O una negociación. El mando único, así nada más, digamos, y por algo la CONAGO lo quiere, etcétera, etcétera, es una combinación que puede ser muy explosiva. Sí. O sea, podrán tener poco, mucho presupuesto, autonomía, no autonomía, ser virreyes o no ser virreyes. Lo que es indiscutible que el poder que no han perdido y que han fortalecido los gobernadores es el monopolio del ejercicio de la acción penal en el Estado. Sí. El control de sus procuradurías. Si además les das el monopolio de la fuerza pública, olvídate, vas a tener unos... Imagínate que todo eso se lo des a Duarte en Veracruz. A Duarte en Veracruz, Imagínate. a Graco en Guerrero, ¿verdad? A Graco en Morelos. Fíjate la contradicción en la que estamos metidos. Mira cómo en este país todo lo hacemos de una Sin manera modelo de sorprendente. procuración y sin modelo de policía, Exacto. darles esa Hay concentración de hay poder es una tendencia salvajada. a reducir el poder de los gobernadores, transformando el Instituto Federal Electoral y desapareciendo los institutos locales electorales. Todo el proceso electoral. Que se trata, de eso fue la reforma electoral. Sí. Y Dijeron, fortalecer a los partidos. para quitarle el control de las elecciones a los gobernadores. Pero a esos mismos gobernadores a los que les quieres quitar el control electoral, les quieres entregar el control policiaco. Entonces, ¿de qué lado está Y los que la le quitaste la lógica? nómina de los maestros, Pero pero les fíjate, quieren dar por eso- la nómina de los policías. Por eso, entonces, no, Pero les quitas la fíjate, capacidad eso es federalismo, de comprar eso una es federalismo. aspirina, Esa porque falla. centralizas la compra de medicamentos en el sector de la salud Sí. y no dejas que el gobierno estatal compre las aspirinas, pero les quieres entregar las metralletas y las patrullas. A ver, Esa falla- ¿quién entiende eso? Esa falla la tiene la muy bien, Constitución está muy bien General de la planteado. República. Fíjate, nada más esta observación. Fíjate cómo Beatriz, no Beatriz. le entramos directo al tema de la justicia, y ningún partido político le entra directo al tema de la justicia, ¿eh? Porque todo lo hacen, es decir, vamos a prescindir, ya dijimos en este programa, no vamos a hablar de politizaciones, vamos a hablar de medrar, vamos a hablar de... ¿Qué es lo que están haciendo los partidos políticos y además con un fin eminentemente mediático electoral, Broso? Mira, a propósito de lo que está ocurriendo ahorita con este asunto de evitar que los futuros candidatos estén vinculados al narcotráfico y vamos a blindarlos como está pidiendo PAN y PRD. Primera contradicción, PAN-PRD. Ellos están hablando de este blindaje, están pidiendo la Secretaría de Gobernación, A la PGR. están pidiendo la PGR, pero Mira, por Broso, el otro lado bola de están Broso. impulsando en Veracruz a un cuate que Y- está la y Alejandro PGR Morando viola la Constitución General de la investigado República. por la PGR. Por eso- y Alejandro Morando viola la Constitución de la República. entonces tú Por eso, dices, por eso decíamos, ¿por qué no institucionalizan A ver. al crimen? Y entonces, ustedes pueden ir, por ejemplo, con el Chapo, con el crimen organizado, para que le certifiquen a sus candidatos. claro. Decir, oye, ¿quién de los que queremos mandar a de Emita, candidato? Está haciendo un ¿A quién les has escándalo. pagado? Beatriz está haciendo un escándalo, permíteme tantito. Emita, Beatriz está emita, haciendo un emita. escándalo. En primer lugar, lo que Ay, está otra haciendo vez escándalo. PRD y PAN es Así lo decirle, hicieron. y ayer se llegó a la conclusión que se va a establecer un protocolo para que sí pueda dar información de alguien que esté investigado. Me parece que no es
Bueno, Les dijeron que no. Una. Les dijeron que no. Les dijeron que no. Ayer Les se dijeron llegó a un la chingada, acuerdo. esta no es la ventanilla. Acuerdo secretario de Gobernación y Procuraduría. Ayer, hasta donde yo lo oí hoy temprano. Ojalá sea así. Déjame decirte, Alejandro Murat lo postula el PRI violando el 116 de la Constitución General de la denúncialo. República. Claro, pero ¿por qué lo tengo que denunciar si el señor tiene que cumplir los requisitos? El 116 dice haber nacido o una residencia de 5 años. La Constitución local ¿La la pretendieron cambiaron? modificar, no. Y la Suprema Corte la echó para atrás porque quisieron reducir a 3 años. Entonces, no está diferenciando, y lo que la ley superior no distingue, la ley inferior no tiene por qué distinguir. La Constitución General de la República es tajante. A ver, y ahí pues está. entonces, haz ahí la vas a, denuncia. ahí va a defender. espérate. No, es que eso procede por ley. No necesita Lo que denunciar, están no necesita haciendo- querella, necesita cumplir el requisito. A ver, y la aquí- autoridad necesita confirmarlo. Antes de que le dé el soponcio aquí a... Sí, Sí, le va a sí, ahí desmayar. vas a salir a Yo creo defender. que, Antes más de allá que- del tema de Murat. No, el tema de Murat no es decir, tiene ahora lo que ninguna están haciendo el PAN y el PRD con respecto a los blindajes es el ridículo. Absoluto. Es una farsa. Es No es un ridículo, ¿Cómo le puedes es pedir? la incapacidad. Pedirle la a la incapa- administración Espérate, de tu opositor más allá político. más allá de cuestiones legales o no legales, si tu opositor o no si opositor, A ver. es confesar primero la incapacidad de saber a quién postulas. Recabar Y información. segundo, de alguna No, manera mira, ya hay Si consenso. puedo entender esa dificultad. Si hace 30 años tú hubieras propuesto esto que hicieron esos partidos, hace 30 años lo hubieras propuesto en la mesa del café de la Gandhi, te parten la madre. Es cierto, es cierto. Te hubieran Broso. partido en la madre, porque eso no se hace. No, ¿y sabes pero por qué, además Broso? no lo Porque- necesitabas hacer, No, porque no. si tú Hay algo. postulabas a alguien así, te hablaba don Fernando y te decía, oye, cuidado Oye, con pero ese. es- Exacto. Pero es que no hay- ¿Y sabes por qué? Por No otra hay aquí cosa, una porque prueba. hace 30 Además, años mira, los espérate. mismos que hoy El están problema, pidiendo creo- que se investigue a estos candidatos estuvieron a favor del desmantelamiento de todos los sistemas de seguridad sí tiene- nacional. por fin, lo Es que sí correcto, tiene- por fin, porque lo en que ese sí momento, tiene de serio- bueno, lo que sí tiene de serio este tema es que más allá de, pues a cualquiera se le puede colar a alguien, digamos, tampoco es. No, mira, y tampoco también para de que hay perros, culpable. Por ejemplo, el problema ahora- es que llegue y que seas incapaz de correrlo. Sí, Sí. sí. Ese es el problema. Y de castigar a Y quien que dejó tengas entrarlo. ahí, Y que digamos, culpes a al otros Ángel de que Aguirre, no y lo que tengas corran. ahí, y no hay, es decir, no más allá de pedir perdón o no pedir perdón, que no tengas, digamos, los mecanismos para que si se demuestra Pero hay lo una que cosa- y además- salga para afuera de inmediato. Y además tú dices, puede colarse alguien, tú dices, en una institución seria, no se te cuela uno. Claro que no. No se te cuela uno. O sea, ¿qué cantidad de dinero tienes como partido político como para poder Pero armar además, 4 filtros hay fama pública. serios, cabrón, donde no se te vaya uno? Hay fama A ver, pública. vamos al caso de Abarca, porque es en la escuela. Pues Porque trae recursos. pero es la omisión de alguien, ¿no? Porque trae, o sea, no se les Trae puede- lana. No trae lana, o sea, van y lo buscan. Es muy diferente. Eso ya no es filtro. Eso ya fueron por ahí. Sale bien en Lo las más encuestas. Y después cobijarse. Lo más ridículo de todo lo que están pidiendo los partidos es uno. Los partidos como entidades de interés público deben gozar de una autonomía. Renunciar a tu autonomía para que un señor que no es capaz de certificar ni a sus propios policías, Así es. como es la Procuraduría, vaya y te certifique a tus aspirantes, lo cual demuestra que como partido político eres una entelequia. Porque si no sabes quiénes son los tuyos, ¿por qué quieres que el otro sepa quiénes son los Broso. tuyos? Exactamente. Y mira, Entonces, Broso, tengo tú que no reconocer. sabes ni a quién tienes, compara certifícame a los mira, míos. Mira, porque no sé quiénes son. y tengo que reconocer, por ejemplo, porque Gustavo Madero ahora dice, no, fue una decisión unipersonal. Yo fui miembro del CEN y vi cómo manipulaba a Gustavo Madero para que no hubiera quórum y todo, y él decidir, y así decidió en varios casos. Y ahora Cecilia Romero, que fue su secretaria general, señala culpable a Gustavo Madero, y Cecilia también se libera de toda responsabilidad. No, definitivamente sí tengo que aceptar que fundamentalmente los partidos son los responsables de quien postula. Y no se puede deslindar como hace el PRI. Mira, Nos deslindamos. ya No, te hay que castigar y expulsar. Inclusive, Gustavo Madero debe ser expulsado. Sí, eso ya es parte de... Ya dijo su parte. En que le términos de tocaba hoy. análisis político se usa mucho hacer el símil entre los partidos y las franquicias. Sí. Entonces tú das una franquicia
para que alguien compita con esa pero marca. Supervisas la claro, calidad que va a haber, Sí. cosa que los partidos No le hacen. pides a la competencia que te supervise. Que te supervise. Gracias. Ahora el PAN No a le la anda competencia. culpando a otros para variar. No es la competencia. Juan José Rodríguez Prats. Me quedaron muchas cosas en el tintero. ¡Ay, qué pena! Rafael Cardona. el próximo Querido sexenio. hermano, muchas gracias. Al 18. Todo lo que quedó pendiente de Juan José y algo que se nos ocurra a los demás lo tendremos en Debatitlán la próxima semana. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!